Hoy tocaremos el tema de las personas autistas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona una mente que no sigue patrones comunes? Cuando observamos a un grupo de 100 adolescentes al azar, podríamos pensar que todos son diferentes. Tienen distintos gustos, estilos, formas de hablar. Creemos que cada uno es único. Pero en lo profundo, la mayoría piensa de forma bastante parecida. Sus cerebros han sido moldeados por las mismas normas sociales, los mismos entornos educativos, las mismas expectativas culturales. Ahora bien, dentro de ese grupo, puede haber uno, o quizá dos, que procesan la realidad de una forma completamente distinta. No es solo una excentricidad. No es una rebeldía adolescente. Es algo más profundo. Más estructural. Más esencial. Podrían ser personas con trastorno del espectro autista, o lo que hoy también entendemos como mentes neurodivergentes. Neurodivergencia. Una manera distinta de ser. El término neurodivergente ha ganado visibilidad en los últimos años. Pero, ¿qué significa realmente? Se refiere a aquellas personas cuyo cerebro funciona de una manera que se aleja del promedio estadístico. Esto puede incluir condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, y más. Importante, no es una enfermedad. No es una disfunción emocional. Y, desde luego, no es un defecto. Es simplemente una variación natural del cerebro humano. El concepto de neurodiversidad fue propuesto en la década de 1990 por la socióloga Judy Singer. Su idea central, la diversidad neurológica es tan valiosa como la biodiversidad o la diversidad cultural. Y hoy, la ciencia comienza a respaldar esta visión. Autismo. Más que una condición, una experiencia. El autismo no es una caja cerrada. No se presenta igual en todas las personas. Por eso hablamos de un espectro. Y en ese espectro caben infinidad de formas de ser. Según la OMS, 1 de cada 100 niños en el mundo está en el espectro autista. Pero otros estudios, como los realizados en Estados Unidos por el CDC, elevan la cifra a 1 de cada 36. Desde personas con serias dificultades para hablar, hasta individuos con una inteligencia superior al promedio y una pasión casi inagotable por temas muy específicos. Esta diversidad interna es una de las razones por las que el autismo sigue siendo incomprendido. En el pasado, se usaban etiquetas, como autismo clásico o síndrome de Asperger. Hoy sabemos que esas distinciones eran insuficientes. El cerebro humano es más complejo que cualquier diagnóstico. La historia de Pedro. Para entender mejor cómo se vive desde una mente atípica, conoce a Pedro, un niño de 8 años diagnosticado con autismo. Desde muy pequeño, su madre notó cosas que no eran normales. No miraba a los ojos, no reaccionaba con alegría a los abrazos, no imitaba las expresiones faciales, como lo hacían otros niños. Prefería jugar solo. Se frustraba fácilmente cuando algo no salía como esperaba. Al principio, muchos pensaron que era tímido. Otros dijeron que era malcriado. Pero su madre decidió no quedarse con explicaciones simplistas. Buscó respuestas. Consultó a especialistas. Y finalmente, llegó el diagnóstico: trastorno del espectro autista TI. Lejos de ser una sentencia, ese diagnóstico fue una llave para comprenderlo mejor. Percepción sensorial. Un mundo amplificado. El cerebro de Pedro no filtra la información como el de la mayoría. Escucha más intensamente. Siente las texturas con más profundidad. Detecta luces, sonidos o vibraciones que para otros pasan desapercibidos. En términos neurológicos, hablamos de hiperactividad sensorial, algo que afecta hasta al 90% de personas autistas según estudios publicados en AutisM Research en 2014. Esto significa que lo que para otros es normal, para él puede ser abrumador. Un timbre de escuela, una etiqueta en la camiseta, o un plato con 2 texturas distintas puede generar crisis. Pero esta hipersensibilidad también tiene un lado positivo. Pedro puede oír sonidos lejanos con una precisión casi musical. Su vista detecta patrones, simetrías y cambios mínimos. Su mente está en modo de hiperobservación constante. Amor por la lógica, el orden y los patrones. Uno de los aspectos más fascinantes del pensamiento autista es su inclinación por los patrones,
la lógica y las repeticiones. Pedro puede pasar 40 minutos mirando cómo gira una rueda. Puede ver una gota de agua caer por una canaleta y notar el ritmo. Los patrones lo calman. Le dan sentido al mundo. Este comportamiento se conoce como conductas autoestimulantes o stimming, y aunque pueden parecer extrañas para algunos, son estrategias naturales de regulación emocional. Romper un patrón, en cambio, puede desatar ansiedad. Si alguien interrumpe una secuencia que Pedro está siguiendo con precisión, su reacción puede ser intensa. Porque en su mundo, el orden no es solo una preferencia, es una necesidad. Detente un segundo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por no actuar como se espera? Si este vídeo ya ha despertado algo en ti, no lo pauses ahora. Aún falta descubrir cómo Pedro aprende, se comunica, ama y enfrenta el mundo. Y quizá, en su historia, descubras formas nuevas de entender tu propia mente, o la de alguien muy cercano a ti. Suscríbete, comparte este contenido, y sigue viendo. Porque comprender es el primer paso hacia una sociedad más justa. Comunicación e interacción social, otro idioma. Pedro no entiende la comunicación no verbal como la mayoría. Las miradas, los silencios, los tonos de voz, son códigos que no están en su idioma nativo. Por eso, cuando alguien le sonríe, puede no responder. No porque no le importe, sino porque su cerebro no interpreta esas señales de la misma manera. Esto no es falta de empatía. Es otra forma de empatía. Estudios recientes de la Universidad de Bath, 2022, sugieren que las personas autistas muestran una forma distinta, pero igual de profunda, de conexión emocional. Especialmente con quienes comparten intereses similares. Pedro tiene 2 amigos. Con ellos no necesitas fingir. Hablan de dinosaurios, planetas y trenes durante horas. Para él, esa es una amistad real, intensa y sincera. Aprender distinto, no aprender menos. En el colegio, Pedro parece distraído. Pero en realidad, está concentrado en detalles que otros no notan. Mientras sus compañeros ven un árbol, él observa la corteza, la sombra, los tipos de hojas, el sonido del viento al pasar. Este estilo cognitivo se llama pensamiento detallista o centrado en el detalle. Estudios como los de Simon Baron Cohen, de la Universidad de Cambridge, lo asocian con fortalezas en áreas como la matemática, la ingeniería o la música. Pedro aprende mejor con imágenes, ejemplos concretos, y mucho tiempo para procesar. El problema no está en su forma de aprender. El problema está en que el sistema educativo espera que todos aprendan igual. ¿Aceptar o intervenir? El gran dilema. Aquí surge una de las preguntas más debatidas en torno al autismo. ¿Debemos ayudar a niños como Pedro a encajar? ¿O debemos permitirles ser como son? La terapia puede ser útil. Herramientas como la terapia ocupacional, el análisis aplicado de la conducta, ABA, o la comunicación aumentativa han ayudado a muchas familias. Pero también debemos tener cuidado. Si el objetivo de la terapia es normalizar, podemos causar más daño que beneficio. Un estudio longitudinal realizado en Corea del Sur mostró que los niños diagnosticados tardíamente, que no pasaron por terapias forzadas, mostraban mayores niveles de satisfacción personal y autoestima en la adultez. ¿Quién debe cambiar realmente? Y entonces volvemos a la pregunta clave. ¿Son las mentes atípicas las que deben adaptarse, o es la sociedad la que debe transformarse? Vivimos en un mundo que premia la velocidad, la extroversión, la flexibilidad social. Pero no todos funcionamos así. No todos queremos hacerlo. ¿Qué pasaría si empezáramos a valorar la honestidad radical, la atención al detalle, el pensamiento sistemático y la pasión intensa? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver el autismo como una desviación y empezáramos a verlo como una expresión legítima de la mente humana? La riqueza de la neurodiversidad. La neurodiversidad no es una ideología. Es una realidad biológica y social. Cada cerebro humano es único. Cada persona merece ser reconocida no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. La innovación, el arte, la ciencia y hasta los grandes avances sociales, muchas veces surgieron de personas que pensaban distinto.
¿Sabías que se sospecha que figuras históricas como Albert Einstein, Emily Dickinson o Alan Turing estaban en el espectro autista? Aunque no fueron diagnosticados, sus biografías revelan patrones claros de neurodivergencia. Para acabar, hagamos una reflexión final. Tal vez, el verdadero cambio no está en niños como Pedro. Tal vez está en nosotros. En cómo miramos. En cómo escuchamos. En cómo acompañamos. Porque en el fondo, no hay una sola forma correcta de ser humano. No hay una única forma de pensar, de sentir, de vivir. Y cuando aprendemos a ver las diferencias no como amenazas, sino como riquezas, entonces sí, estamos evolución. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que necesita más el mundo? ¿Terapia, aceptación o ambas? Suscríbete. Dale like y activa la campanita, para que este contenido le llegue a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.